Qué bueno, sí, sí. Yo me pregunto, la entrevista, por ejemplo, en el caso de Mercedes, ¿cómo era la entrevista? ¿Llegabas ahí? Bueno, entiendo, a mí también me ha pasado en algunas entrevistas que llegas ahí cagado, ¿no? ¿Qué te preguntan? ¿Son temas muy técnicos? ¿Es un poco más a lo mejor también de cultura general de la Fórmula 1 o del motor en general? ¿Cómo es? Pues es una entrevista, bueno, yo hice dos entrevistas. Una era para Program Management, porque como os digo, yo estoy ingeniero industrial, entonces una de las partes que más me gusta de la empresa es todo el tema de organización, todo lo que hay, las tripas de la empresa, por así decirlo, la estructura. Entonces hice una entrevista para Program Management la primera semana de septiembre de 2020, de diciembre, primera semana de diciembre de 2020. Y la verdad que iba un poquito más nervioso. O sea, la primera entrevista siempre, joder, oye, te van a entrevistar dos tíos que son... Ahora encima me he enterado que no son ingenieros base de Fórmula 1, o sea, que son ya team leaders o gente ya con unos cargos importantes que llevan muchísimos años de experiencia. Así que Pero amoldan la entrevista, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí que te empiezan con unas preguntas un poco básicas, en plan, y te van conduciendo. Te van intentando llevar a una zona un poquito más compleja, ¿no? A ver hasta dónde sabes. Y sobre todo lo que ellos buscan es no que seas un experto en la materia, porque obviamente saben de sobra, eres un chaval. En mi caso, era un chaval que acaba de salir de la universidad, entonces puede tener conocimiento de la universidad, no podía tener conocimiento de Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu interés? ¿Tienes un razonamiento lógico? O sea, ¿las ideas que tú sigues tienen una lógica o directamente te preguntan en plan... Esta es una pregunta que me hicieron a mí, por ejemplo. Se nos apara uno de los coches en pista. Vale, hemos visto que que nos está dando un sensor, un error, tal, y se para el coche en pista. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haréis vosotros? Bueno. ¿Se ha parado? Hombre, decirle que se ponga en un sitio seguro, ¿no? Lo primero es seguridad ante todo. ¿Vale? ¿Tú, Javi? Pues yo la verdad no sabría decirte. Yo imagino preguntar al piloto que qué pasa, ¿no? O qué ve en el coche él, a lo mejor, o qué le ha pasado. Vale. Se ha puesto en una apreta. Sí, sí. No, totalmente. A ver, Claro, bueno, ilumínanos. Pues a tu respuesta, Jesús, yo creo que el coche ya está parado en pista. Así que si el coche está parado en pista, pues vale, se ha parado en vale. medio de una curva, se ha parado en medio de una curva. Si está apartado, se ha apartado, pero tú le has dicho al piloto que apague el motor porque hay algo que está a punto de romper. Y a la pregunta, y tú me has dicho, Javi... preguntarle al piloto que qué ha pasado o qué le... Claro, pero el piloto, tú en la dashboard, ¿qué información tienes? Bueno, estará negro, ¿no? Estará negro. apagado. Eres tú como ingeniero el que sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que respondí yo, por ejemplo, en mi caso? Tenéis que tener en cuenta que tenemos dos coches en pista. Si este sensor ha conseguido que me pare el coche o he estado viendo un comportamiento anormal en este parámetro, lo primero que voy a hacer es mirar la telemetría del otro coche a ver si esto me está pasando lo mismo. Porque si me está pasando lo mismo, tengo que parar el coche antes de tener un error, ¿no? Antes que tener un fallo, o tengo que empezar a monitorizar ese sensor a lo largo de toda la carrera. Pues esta tontería... Por eso no somos ingenieros, Miguel. No, o sea, no os digo que la respuesta no sea válida, sino que lo que tú respondas tal y como a ellos les caiga y digan, pues mira, es que ni lo había pensado. Claro. Qué bueno. ¿Entiendes? O sea, es más o menos qué es lo que tú vas pensando. Igual eso en mi caso, pues como tenía un poquito más de experiencia en el performance, en la performance engineering, bueno, y no os he contado, pero también estuve como un añito o 7 meses trabajando en un equipo sin racing, que teníamos pilotos de Fórmula 3 británica, entonces, joder, pues esas cositas las vas aprendiendo, ¿no? Y todo ayuda, yo creo, al final. Sí, la experiencia te va ayudando. Pero bueno, eso es como que ellos te van preguntando, empiezan a un nivel muy básico, pero por ejemplo me enseñaron, había una foto de un componente que había fallado y me dijeron, bueno, ¿cuándo crees que este componente es el que es cuando sufre mayor estrés, ¿no? Y yo sabía que generalmente la ignición en coches de combustión, por ejemplo, en calle, se hace pues 7 grados después de que el pistón llegue al punto muerto superior, ¿no? Entonces le respondí eso. Y yo sé que el momento de la combustión, por ejemplo, es el que mayor estrés generas en ese componente. Y pues esas cosas que también son de cultura general, pero también de haber estudiado, pues en mi caso, máquinas termodinámicas, pues que vas pasando pruebas, ¿no? Y ellos lo que buscan es sobre todo que tengas lógica, o sea, porque ellos saben de sobra que no tienes conocimiento, pero te van a llevar a un límite en el cual tú la siguiente pregunta ya no sabes responderla, pero tienes que dar una respuesta, no puedes decir, no lo sé. Pues, según cómo conduzcas la entrevista, o según cómo les intentes analizar tu respuesta, es lo que ellos están buscando.